Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas tardes. Muchas gracias por dejarnos entrar hasta sus domicilios a través de este programa diario que dice la Biblia. Estamos en Canal 11 Televisión Universitaria y también en todas las redes sociales para que ustedes puedan, después de este programa, ver también los temas de interés general que les estamos presentando día a día. Hoy vamos a hablar acerca de la acción espiritual de la Iglesia en este último tiempo, la acción espiritual de la Iglesia de Cristo Jesús en este último tiempo. Y para ello tenemos, como es costumbre, todos los días invitados especiales. Hoy estamos compartiendo el set con el pastor Rudy Coronado de la Iglesia Ministerio Camino del Reino de Dios, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias por estar compartiendo con nosotros aquí en ¿Qué dice la Biblia? Muy buenas tardes, la verdad que el gusto es mío, señor Juan Carlos, y aquí, como usted bien lo acaba de mencionar, venimos para poder ser parte y de poder dar el conocimiento de lo que Dios ha permitido que uno aprenda gracias al tiempo que ya venimos trabajando en la obra de Dios, y en este tema muy importante ante una sociedad actual en la que vivimos nosotros, nuestra nación Bolivia, que podemos ver que es lamentable ver cómo por causa de que los factores morales en nuestra sociedad se han perdido. Es triste ver eso, cómo eso va llevando una decadencia en el hogar, en la familia, donde lamentablemente hay un enemigo de nuestras almas que se encarga precisamente de eso, ¿no? De destruir, de llevar a la gente a desenfocarse de lo que en realidad es lo más importante que Dios quiere para nosotros. ¿Y qué es lo más importante que Dios quiere? Y lo más importante que Dios quiere, por ejemplo, yo podía ver en la palabra de Dios que el enfoque que nosotros debemos de tener conforme Jesucristo nuestro Señor, Él lo pudo enseñar e interpretar en la palabra que está escrita, y usted sabrá que la palabra escrita es para todos, porque Dios no hace acepción de personas. Dios quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad, que todos vengan a conocer que tenemos un Salvador, porque Jesucristo no es religión, Jesucristo es una relación con nuestro Padre, con nuestro Creador, y Él deja escrito aquí en su palabra, que me gustaría poder leer algunos versículos de lo que la palabra de Dios dice en el libro de San Mateo, capítulo 25, Jesucristo deja escrita esta palabra hablando de un juicio hacia las naciones. Podemos ver que la decadencia en nuestro país Bolivia, que lamentablemente podemos observar cómo está llevando la política mal manejada, lo que nosotros podemos ver, queriendo perpetuarse en un poder que solamente Dios tiene la decisión, porque Él es el que pone y Él es el que quita reyes, dice la palabra. Entonces nosotros queremos en esta tarde mostrar esta palabra, qué es o cuál es la función que debe tener la Iglesia del Señor. Muy bien, pero antes de comenzar a desarrollar y a discernir toda esta palabra que tenemos, también vamos a darle la bienvenida a nuestro pastor del Ministerio Siloé, al doctor Willy Llaveta. Bienvenido, porque después de esta introducción que hemos escuchado del pastor Coronado, nos adentraremos en el tema para que toda nuestra gentil de la audiencia ya pueda ir, que está cómodamente sentada y esperando los mensajes que día a día les damos por acá, ¿no? Entonces, la acción espiritual de la Iglesia, doctor, es el tema que vamos a desarrollar, y vamos a continuar cediéndole la palabra aquí al pastor Rudy, y enseguida entramos en materia de fondo con lo que sacamos a colegir los temas de la palabra. ¿Qué dice la Biblia de todo esto, lo que estamos haciendo? Nos estaba leyendo algo interesante acerca del tema que hoy nos ocupa. Así es. En este título de la palabra del Señor habla sobre un juicio hacia las naciones, y que el mismo Señor Jesucristo, Él comienza diciendo de esta manera: entonces el rey dirá a los de su derecha. Estamos viendo la palabra en Mateo 25, versículo 34 en adelante. Dice el rey, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él dice de esta manera: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo.
Dios preparó un reino para que nosotros habitásemos en él. Mucha gente cree que el reino está solamente en los cielos, pero el problema está en que tenemos que discernir que Jesucristo trajo ese reino a esta tierra hace más de 2000 años atrás. Jesucristo lo trajo el reino para que nosotros seamos parte de ese reino en esta tierra, para que aprendamos a vivir en ese reino estando acá en la tierra, y llegado el momento que Cristo ya viene pronto, podamos ir a continuar viviendo en ese reino allá con el Padre en los cielos. Jesucristo dijo así, hablando de su reino, que Él había traído ya desde la fundación del mundo, ya lo había preparado Él el reino. Y Él dice de esta manera en el verso 35, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui un forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y me vinisteis a mí, Podemos observar, aquí vemos 6 tipos de personas diferentes a las cuales la iglesia del Señor debe estar enfocada en este último tiempo. ¿Cuáles son esas 6 personas? Esos 6 tipos de personas podemos observar personas que dice acá, tuve hambre y me disteis de comer, dice el Señor. Hay mucha gente que está hambrienta en la calle, pero muchas veces pensamos que Jesucristo se está refiriendo al hambre del cuerpo humano. Y esta hambre es de la hambre espiritual. Claro, no es el hambre del estómago. No es hambre del estómago, a lo que todos estamos acostumbrados. No es hambre del rápido. No es hambre del los es de la palabra. Es de la palabra de Dios. Hay mucha gente que tiene una hambre de conocer, de salir de esa ignorancia espiritual, porque la palabra de Dios dice en el capítulo 6, verso 4 del libro del profeta Oseas, Dios mismo hablando dice, mi pueblo se pierde porque le falta conocimiento. Así es. Entonces es lamentable la falta de conocimiento hoy en día, aún en mucha gente que está en una iglesia. Le voy a hacer una pregunta que se puede percibir en el común denominador de la gente, y lo hemos vivido en carne propia en algunas circunstancias aquí con el doctor también, que después en otro momento las vamos a referir, pero la pregunta que quiero hacerle es, ¿existe una percepción de que la gente cristiana, el cristiano, el que tiene al Señor, como que no se manifiesta, no hay esa explosión para manifestarse, o en su defecto, como escuchaba yo ayer a un pastor también comentar, decía, a veces como que teníamos vergüenza de ir con la Biblia bajo el brazo? Entonces, ¿a qué se debe eso? ¿Cómo lo ve usted, ese tema? Y mire, para mí eso sucede por la falta de identidad. Hay una falta de identidad en la persona, porque cuando ya uno viene a los caminos del Señor, uno tiene que tener muy en claro 4 cosas principales que yo siempre aprendí. Uno tiene que saber quién soy, de quién soy, dónde estoy y hacia dónde voy. Esa es la identidad que todo hombre o toda mujer que se acerca al Señor tiene que aprender. Porque cuando yo sé ya quién soy, ¿sí? ¿Quién soy? Yo soy un hijo de Dios, usted es un hijo de Dios. Ya eso me está dando identidad, porque me puedo dirigir al Padre, ¿no es verdad? Soy un hijo de Dios. ¿Quién soy? ¿De quién soy? Soy de Cristo, porque Él fue el que pagó el precio en la cruz del Calvario por nosotros los pecadores. ¿Dónde estoy? Estoy en su reino, en ese reino que Él trajo hace más de 2000 años a esta tierra para nosotros. ¿Y hacia dónde voy? ¿O hacia dónde vamos? Hacia esa nueva Jerusalén que Él mismo ha preparado allá en los cielos. Entonces, cuando yo tengo esa identidad, Pablo decía, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. El Evangelio quiere decir buenas nuevas. Quizás mucha gente dice, no, los evangélicos, los aleluya, los gloria a Dios, los fanáticos. Pero la gente no conoce que la palabra evangelio es una palabra hebrea que quiere decir buenas nuevas. Y esas buenas nuevas son las que nuestro Señor Jesucristo dejó escrito aquí para que nosotros podamos aprender a vivir en este reino. Entonces, cuando tenemos la identidad, no me tengo por qué avergonzar de este poder de Dios. Muy bien, a partir entonces de ese concepto, doctor Willy Yaveta, pastor del ministerio Siloé, y en función a la acción que realiza, ¿no es cierto?, a la acción espiritual que realiza la iglesia, ¿qué nos dice la Biblia al respecto?
a partir de ese concepto que nos acaba de decir a partir el pastor. de ahí nosotros podemos entender desde el mensaje que nos deja Jesús. El mensaje que nos deja Jesús y le deja a sus discípulos, nosotros lo podemos ver en el libro de Juan, en el capítulo 17. Y vamos, es largo el mensaje, pero vamos a leer esta parte, pastor. Vamos a leer esta parte en esta versión, en esta nueva versión. Y dice así: no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas de Satanás. Le hablaba a Jesús en una oración pidiéndole a su Padre, pidiéndole a nuestro Padre, pidiéndole a Dios. Y le decía, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas de Satanás. Yo no soy de este mundo y tampoco ellos lo son. ¿Ah? Tu mensaje es la verdad. Haz que al escucharlo ellos se entreguen totalmente a ti. Los envío a dar tu mensaje a la gente de este mundo, así como tú me enviaste a mí. Toda mi vida te la he entregado y lo mismo espero que hagan mis seguidores. Esos seguidores somos los que estamos llevando la palabra del Señor para este tiempo. Y eso era, por eso era lo que rogaba Jesús en ese tiempo, hace más de 2000 años. Jesús intercedía por nosotros ante el Padre. Ante el Padre. Y escuche esto es hermoso. Y dice así: tu mensaje es la verdad, haz que al escucharlo ellos se entreguen totalmente a ti. Los envío a dar tu mensaje a la gente de este mundo, así como tú me enviaste a mí. Toda mi vida te la he entregado y lo mismo espero que hagan mis seguidores. No pido solo por ellos, sino también por los que creerán en mí cuando escuchen su mensaje. Te pido que se mantengan unidos entre ellos y que así como tú y yo estamos unidos, también ellos se mantengan unidos a nosotros. Así la gente de este mundo creerá que tú me enviaste. Yo les he dado a mis seguidores el mismo poder que tú me diste, con el propósito de que se mantengan unidos. Para eso deberán permanecer unidos a mí, como yo estoy unido a ti. Así la unidad entre ellos será perfecta y los de este mundo entenderán que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas tú a mí. Eso le decía Jesús, eso le oraba al Padre, pidiéndole por esos discípulos que dejaba, por los discípulos, porque no eran solamente 12 discípulos, eran muchos más discípulos, o sea, eran seguidores, eran muchos, pero los discípulos que anduvieron con él hasta el último momento fueron esos 12. Entonces él oraba por ellos, pero ya en este tiempo Jesús oró no solo por esos discípulos, también por nosotros, por los que hoy estamos llevando la palabra del Señor y por aquellos que vendrán después de nosotros. Entonces, eso es hermoso. Claro, porque la palabra es perenne en el tiempo. La palabra es desde siempre y eterna hasta la eternidad. Y hay algo más que, confirmando aquello, el apóstol Pablo, pastor, en el libro de Efesios, nos habla de esa misma unidad, en el capítulo 4, y dice así: esta parte de la unidad de la iglesia, pastor, es tremenda. ¿Ah? En esta versión y en esta versión nueva es bien exquisita para el oído. ¿Ah? Y dice así: yo que estoy, capítulo 4 del versículo 1, el libro de Efesios: yo que estoy preso por servir al Señor Jesús, les ruego que vivan como deben vivir quienes como ustedes han sido llamados a formar parte del pueblo de Dios. Sean humildes, amables y pacientes y bríndense apoyo por amor los unos a los otros. Hagan todo lo posible por vivir en paz para que no pierdan la unidad que el Espíritu les dio. Solo hay una iglesia, solo hay un Espíritu y Dios los llamó a una sola esperanza de salvación. Solo hay un Señor, una fe y un bautismo. Solo hay un Dios que es el Padre de todos. Gobierna sobre todo, actúa por medio de todo y está en todo. A cada uno de nosotros Cristo nos dio las capacidades que quiso darnos, como dice la Biblia. Y aquí viene algo importante que el otro día usted lo preguntaba y aquí está la respuesta a esa pregunta. Y dice así: cuando subió al cielo llevó muchos prisioneros y dio capacidades a la gente. ¿Pero qué significa eso de que subió? Pues significa que primero bajó a las partes más profundas de la tierra, y el que bajó es el mismo que después subió a lo más alto del cielo para llenar todo el universo. Él fue quien les dio a unos las capacidades de ser apóstoles, a otros la de ser profetas, a otros la de ser evangelistas y a otros la de ser pastores y maestros. Hizo esto para que todos los que formamos la iglesia, que es su cuerpo, estemos capacitados para servir y dar instrucción a los creyentes. Así seremos un grupo muy unido y llegaremos a tener todo lo que nos falta. Seremos perfectos como lo es Cristo, por conocer al Hijo de Dios y por confiar en Él.
Entonces, esa unidad es tremenda, es eso de este último tiempo. Entonces, eso que usted le preguntaba al pastor sobre qué debe hacer la iglesia en este último tiempo en lo espiritual. Pastor, yo les pido, es que se emociona uno cuando está hablando, ¿no es cierto? La palabra del Señor. Entonces vamos a hacer una brevísima pausa. Amén. Para cumplir con los hermanos que ya están empezando a apoyar este programa, porque eso es importante. Amén. Que este programa es producto, ¿no es cierto?, de una, si vale la palabra, una inspiración de arriba que nos ha puesto acá para difundir esto. Entonces vamos a cumplir con estos hermanos que a través del espacio publicitario, y luego volvemos ya a la parte final para ir redondeando los conceptos que queremos dejar esta tarde a todos nuestros amigos. Amén. Televidentes. Amén. Amén. La madera, un regalo de la naturaleza, bendición de Dios. Nosotros la transformamos en una verdadera obra de arte. Nuestra empresa Construmóvil SRL, con más de 25 años al servicio de nuestra querida Santa Cruz y Bolivia toda. Y vamos cerrando conceptos ya en esta parte final del programa, Pastor Rudy Coronado. Un concepto final en esta parte acerca de lo que estábamos precisamente comentando, esa acción que debemos tener en lo espiritual en estos tiempos tan duros que estamos viviendo en nuestro país. Así es, y bueno, para cerrar este mensaje poderoso de la palabra del Señor, podíamos observar estos 6 tipos de personas. ¿Y por qué el número 6? Uno se puede preguntar. Porque el número 6 se refiere a la humanidad, es el número del hombre. Y Dios, y yo invito a los televidentes, cristianos y no cristianos, enfócate a estos 6 tipos de personas que puede ser que están entre tus amistades, tus familiares. Puede haber un hambriento, puede haber un sediento, que tenga sed, aleluya. Puede haber entre tus familiares uno que está como forastero, que está como un extranjero perdido, sin rumbo en este caminar, en esta vida. Puede haber uno que está, como dice acá la palabra, desnudo, que no tiene una cobertura de parte de Dios y vive a expensas de que el enemigo haga y deshaga en su vida, en su hogar, en su familia. Puede haber un enfermo, porque no es muchas veces la enfermedad que tiene el cuerpo, es por causa de la enfermedad del alma, que es la principal de todo ser humano. El cuerpo del ser humano se enferma por causa de las enfermedades que tiene el alma, principalmente el odio, la falta de perdón, son las que acarrean las enfermedades terminales que le ocurre a la humanidad. Pero así también podemos ver gente que está en la cárcel, decía Jesús. 6 tipos de personas: el hambriento, el sediento, el que está desnudo, el que anda como un forastero, el que está enfermo o el que está en la cárcel. Y lamentablemente la cárcel, muchas veces pensamos que una cárcel es las rejas. La de barrote. Los barrotes, ¿verdad? Y no, la cárcel es en la que se encuentra metida mucha gente en su propia mente, en sus pensamientos, erradamente, porque da lugar que el enemigo venga y le hable a su oído y le diga un montón de mentiras, porque él, siendo el padre de mentira, mete a tanta gente en tantas cárceles, en tantos vicios, en tantos problemas. Por lo tanto, iglesia, hermano, hermana, amigo, te animo en este último tiempo en que Cristo viene pronto y donde el Padre de los cielos no quiere que ninguno se pierda, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad. Anímate y ve por ese hambriento, llévale una palabra, ve por ese sediento que tiene el alma seca. Ve por ese que está desnudo, que está necesitando ser cubierto con una cobertura espiritual. Ve por el forastero, por el extranjero que está sin rumbo en su caminar diario. Te invito a ir por los que están enfermos en su alma o quizás en el cuerpo. Permite que Dios use tus manos para traer sanidad y milagros.
Y ve también por aquellos que están en una cárcel, metidos en tantos problemas por causa de la falta de conocimiento. Dios quiere usar tu vida también, no solamente de los pastores, Dios quiere usarlo a todos. Amén. Porque Jesús dijo así: yo no les voy a dejar huérfanos, les envío al Consolador Espíritu Santo. Él le va a enseñar todas las cosas, pero en el momento que nos toque hablar, Él iba a poner las palabras en nuestra boca. Así que anímate a hablar en este último tiempo y enfócate en la misión que nos corresponde, que nos dejó Dios para que hagamos y ejecutemos, pero con pasión, como para el Señor, como dice su palabra, y no para los hombres. Porque Jesús termina diciendo este mensaje, Él dice de esta manera: por cuanto a uno de ellos pequeñitos lo hicisteis, a mí me lo hicisteis, dice el Señor. Qué lindas palabras para el cierre de esta participación aquí del pastor Rudy Coronado. Doctor Willy Yaveta, cerramos el programa con un mensaje también seguramente que tiene usted ya en la parte final para despedirnos. Amén. Dice esto en el libro Primera de Pedro, que es importante que usted lo sepa. Dice, pero ustedes son miembros en el versículo 9 y 10, pero ustedes son miembros de la familia de Dios, son sacerdotes al servicio del Rey y son su pueblo. Dios mismo los sacó de la oscuridad del pecado y los hizo entrar en su luz maravillosa. Por eso anuncien las maravillas que Dios ha hecho. Y esas maravillas que Dios ha hecho ha sido con usted, conmigo, con todos los que en algún tiempo y en algún momento anduvimos perdidos en la oscuridad, anduvimos en el lodazal, anduvimos perdidos en nuestros delitos y pecados. Hoy es el tiempo. ¿Y sabe cuál es la promesa hermosa? ¿Sabe cuál es la promesa hermosa? Y con esto termino. Dice así en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 19. El ángel me dijo, escribe esto: benditos sean todos los que han sido invitados a la cena de boda del Cordero. Usted sea invitado, no se quede aquí, llegue, sea invitado, así como estamos invitados nosotros, usted también puede hacerlo. Llegue, es tiempo de cambiar su vida. Querido amigo, querido hermano, querido pueblo cruceño, es tiempo de ser invitado a las bodas del Cordero. El Señor nos bendiga a todos, el Señor bendiga a esta hermosa tierra de Santa Cruz. Muy bien, muchísimas gracias por la participación a ambos. Entonces vamos a ir cerrando este programa. Les agradecemos nuevamente haber estado en sintonía con nosotros y los invitamos el día de mañana a las 14 horas, otra vez por Canal 11 Televisión Universitaria, en este programa cuyo nombre tienen aquí al pie de pantalla. ¿Qué dice la Biblia? Mañana a las 2 de la tarde, nuevamente el reencuentro con todos ustedes. Muchas gracias.